Muy buenas noches, hermanos. Esta es la clase de por qué somos bautistas. Hemos estado viendo hasta este momento que en un principio a los bautistas no les gustaba el nombre porque se solía ligar con la idea de revolución, de herejía, de desorden, y en un principio el nombre no era muy aceptado. Preferían hermanos en Cristo, iglesias bíblicas, etcétera. Después, conforme fue pasando el tiempo y se fue asentando la idea de que ser bautista es ser alguien con principios serios acerca de las escrituras, empezaron a aceptar el nombre y hoy en día lo aceptamos con gusto. Después, en la siguiente clase vimos que a la luz de los escritos históricos que hay acerca de los bautistas, podemos decir que tenemos el bautismo correcto porque lo encontramos en las escrituras y lo hemos restaurado en la práctica cotidiana de esta ordenanza en la iglesia. También somos apostólicos en el hecho de que seguimos la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina que dejaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, y por eso nos consideramos apostólicos. Y somos nuevos en el sentido de que antes del siglo XVII no hay registros históricos claros acerca de nosotros, pero a partir del siglo XVII comenzó a haber ya de forma constante escritos donde se nos identifica, donde se identifica nuestra existencia. Hoy vamos a comenzar a ver en una serie de varias lecciones los principios bautistas, es decir, aquellos principios que nos identifican de otras denominaciones. Algunos se parecen a los de otras denominaciones, pero hay cosas que son importantes reconocer y que nos identifican como bautistas. Recuerden, a veces el principio y la doctrina se juntan y gracias a Dios a ello, ahí podemos decir, gloria a Dios, nuestro principio se junta con la doctrina fundamental y por lo tanto es indiscutible. No importa que el tiempo pase, no importa la circunstancia en la cual se desarrolla una iglesia bautista, no importa el grupo de iglesias bautistas a la cual se pertenece, como este principio es doctrina, entonces pues lo unimos perfectamente y lo entendemos como fundamental. Hay otros principios dentro de estos principios bautistas que son principios y al ser principios y no doctrinas han ido evolucionando un poco a lo largo de los siglos de existencia bautista. Y que en algunos casos es necesario restaurar el principio original y en otros casos pues se entiende que las circunstancias son diferentes. No ha cambiado la doctrina fundamental, ni la doctrina general, pero sí a veces cambian un poco los principios y lo vamos a estar viendo. Pero hay principios que son, que como están ligados a la doctrina fundamental de las escrituras, no pueden cambiar. Y no importa la evolución de la iglesia, no pueden cambiar porque son fundamentales en la existencia de la iglesia. Y pues vamos a orar, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición, que tú obres en nuestras vidas, trabajes en nuestros corazones y que, Señor, podamos como iglesia seguir creciendo, como iglesia seguir llevando el evangelio a toda criatura, como iglesia seguir madurando. Gracias, Señor, te doy por todas tus bondades para con nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el primer principio que vamos a ver es el principio cristológico. Principio cristológico. Es un principio fundamental. Realmente no hay iglesia sin Cristo y no hay cristianos sin Cristo y no hay vida espiritual sin Cristo. Es importante reconocer eso. Vamos ahí a Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice así, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Los bautistas lo creemos que la autoridad máxima en la iglesia, la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo.
y es la cabeza de la iglesia porque Dios lo puso como cabeza. No es porque nosotros tengamos la idea de que es la cabeza, es porque Dios dice, Él es la cabeza. Y no hay otra cabeza. Y no hay ningún versículo, no van a encontrar ningún versículo que diga que Cristo es la cabeza, pero que concede a tal líder, a sus líderes, el privilegio de representar a la cabeza. No, Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, y a Él le debemos toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia, nuestra devoción. Dios lo puso por cabeza, lo más alto de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la preeminencia, Cristo es el primero, Cristo es el primogénito, Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo lo que gira alrededor de nosotros gira alrededor de Cristo. Me acuerdo mucho del lema del Colegio de los Valles el año pasado, creando un ambiente cristocéntrico. Y es que esa es debe ser la realidad de una iglesia bautista. En una iglesia bautista todo gira alrededor de Cristo. Salimos a evangelizar predicando el evangelio de Cristo, que Cristo salva. La predicación gira en mira a Cristo, ve a Cristo, lleva a Cristo todas tus cargas, lleva tu devoción a Cristo, alaba a Cristo, vive para Cristo. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. El centro es Cristo. El centro de la vida de la iglesia es Cristo, no la iglesia. La iglesia está ahí y la iglesia está ahí y para servir a Cristo, para mostrar a Cristo al mundo, para que entre nosotros nos busquemos a Cristo en todo. Nos animemos a buscar a Cristo en todo. Entonces tenemos que Jesucristo es la cabeza porque Dios lo puso ahí como cabeza y porque Él es preeminente sobre todas las cosas. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La cabeza controla al cuerpo porque la cabeza dirige al cuerpo para hacerlo crecer. La meta de que haya pastores, la meta de que haya pastores, que haya maestros, que haya evangelistas, que haya diferentes ministros y también servidoras de Dios en la iglesia, es preparar a la gente para que todos miremos a Cristo. La meta es llegar, dice ahí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento no es en base a ver qué tan maduros somos nosotros con respecto a otros hermanos, qué tan madura es nuestra iglesia con respecto a otra iglesia. La meta es mirar a Cristo y crecer en Cristo y a crecer en la fe del Hijo de Dios. La cabeza está ahí, que es Cristo, y hacia Él miramos. Y Él nos da el crecimiento y Él nos está trabajando para que nosotros crezcamos. Y por eso concede evangelistas, pastores, maestros, etcétera, porque quiere que su iglesia crezca.
La meta es crecer en Cristo. Gálatas capítulo, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ahí en versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se nos invita a tener la mente de Cristo, y no es un imposible. La meta de la iglesia, hermanos, el punto es que la cabeza de la iglesia es Cristo, porque Dios lo puso allí, porque Él es el primero, el preeminente en nuestras congregaciones, y Él como cabeza nos dirige a crecer y nos invita a tener su misma mentalidad, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ceder nuestros derechos, ceder nuestra lucha por el yo, que en el caso de nosotros hay que recordar que Él no tenía la naturaleza pecaminosa, pero es una invitación a seguir el ejemplo de Cristo y dejar de luchar por el yo y pasar a servir a los demás, a ser obedientes a nuestro Dios, a nuestro Cristo, a seguirle a Él. Entonces, tenemos que la iglesia, la cabeza de la iglesia, este principio cristológico dice que Cristo es la cabeza, porque Dios lo puso así, porque como cabeza controla el cuerpo, ya sea para crecimiento y también para darnos una nueva mentalidad. Juan capítulo 12, versículos 46 al 50. Juan capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo habla las palabras del Padre. Siendo Dios y también siervo, Él habla las palabras del Padre. Y tenemos que entender, a quien seguimos es al Hijo. Seguimos al Hijo, seguimos a Cristo, y Cristo tiene palabras de vida eterna. Sus palabras son espíritu y son vida, dice ahí en Juan 6:63. Entonces nosotros miramos a Cristo y le seguimos porque Él es la cabeza, porque Él nos debe de controlar para el crecimiento, para cambiarnos nuestra mentalidad, y le escuchamos a través de la palabra de Dios. Le escuchamos a través de la Biblia. Vamos a ver el siguiente principio después, pero leemos la Biblia para escucharle, para escuchar a nuestro buen Salvador. Sus palabras son las palabras del Padre, y amamos su palabra. Su palabra es nuestra autoridad. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su palabra es autoridad. Su palabra es nuestra autoridad. No intentamos hacer cosas y después pedimos que Cristo nos bendiga. No, nosotros debemos buscar hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Hay un medio único para escuchar la voluntad de Dios y para escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. De ahí la importancia de hacer devoción, de tener nuestro devocional personal, nuestra lectura privada, para escuchar la voz de nuestro Salvador. De ahí la importancia, hermanos, de escuchar la voz de Dios como familia. Para escuchar la voz de Dios, para que los niños aprendan a escuchar la voz de Dios, para que el papá, la mamá aprendan a escuchar la dirección del Señor, porque Cristo es nuestra autoridad. De ahí la importancia de permanecer en las Escrituras y escuchar a nuestro Señor Jesucristo y su voluntad para la iglesia, porque Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Él manda. Él tiene la autoridad. Así que Él es la autoridad. Sus palabras son vida, espíritu y vida. Él habla las palabras del Padre. Él nos cuida. Como iglesia nos cuida. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 29, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Él es nuestra cabeza, porque Él se dio a sí mismo por su iglesia. Él se dio a sí mismo, Él fue a la cruz para santificar a un pueblo suyo, y ese pueblo suyo hoy es la iglesia. Él fue a la cruz, Él demostró su amor, Él demuestra su amor por la iglesia. Él es el que nos cuida, nos protege, pero también como iglesia arropa a su iglesia para que siga adelante, mostrando a su esposo ante todo el mundo. Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él en su amor nos protege, porque su amor provee un vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Colosenses 3, versículos 12 al 16. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es Cristo nos ha amado, Cristo nos amó. Cristo nos invita a vestirnos como escogidos de Dios, a soportarnos, a amarnos como Cristo lo hizo. También nos invita, hermanos, a que el amor de Cristo sea nuestro vínculo y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que en todo vivamos agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia vive para Cristo, la iglesia vive por Cristo, la iglesia vivió por Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, no habría iglesia. La iglesia vive por Cristo hoy en día y la iglesia vive para Cristo.
Esa es nuestra meta, adorar a Cristo, anunciar a otros a Cristo, vivir para Cristo y como iglesia animarnos a seguir a Cristo. Sin Cristo no hay nada para la iglesia. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice, versículos 1 a 6, perdón. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Dice que fuera de Cristo, nada podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, eso sí. Podemos como iglesia hacer infinidad de cosas, programas, campañas, pero sin Cristo, en realidad no se hace nada perdurable. En realidad no se hace nada comparado con lo que se haría con Cristo. Por eso una iglesia bautista siempre tiene en mente, todo es para Cristo, porque de Cristo somos, todo es para Cristo, y todo lo que hacemos es bajo el mandato de Cristo. Y de ahí la importancia del siguiente principio, que va a ser el principio bíblico. Escuchar a Cristo. En la vida personal es una invitación, hermanos, no nada más como bautistas, sino como cristianos. Es una invitación a escuchar a Cristo. Cristo es nuestra cabeza, es nuestro Salvador y Señor. Como familia, hermanos, es importante escuchar a Cristo. Y cuando escuchamos a Cristo nos amamos unos a otros, porque esa es la evidencia de ser cristianos. Que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. Entonces, el primer principio bautista que tenemos nosotros como bautistas, algo que nos distingue, es el principio cristológico. Cristo es la cabeza, porque Dios lo puso, porque Él como cabeza nos controla para seguir adelante, nos guía, nos protege, y sin Él nada podemos hacer. Eso nos distingue, por ejemplo, de los católicos. Sí, es cierto, ellos dicen que Cristo es la cabeza y el Papa. Eso nos distingue de los anglicanos. La cabeza de la iglesia es Su Majestad la Reina de Inglaterra. Eso nos distingue a veces de algunos movimientos que han surgido porque apareció un profeta. Y ese profeta dijo no sé qué cosa y la gente sigue a ese profeta. A veces hacen como que sí siguen a Cristo, pero lo que diga el profeta, lo que haya enseñado el profeta en el libro que dejó el profeta, eso hacemos. No, el bautista sabe, no es así. Nosotros creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, quien se dio a sí mismo por la iglesia, a quien le somos leales y que escuchamos su voz a través de las Escrituras. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Dejo el apunte ahí junto con el video y también el cuestionario al final. Y nos vemos la próxima semana. La siguiente clase es precisamente el principio bíblico. Es el segundo principio de los bautistas. El primero es el principio cristológico. Cristo es la cabeza. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar que tú eres la cabeza, que tú eres el dueño de la iglesia, que tú eres el dueño de nuestra congregación. Que nunca se nos olvide y que siempre te tengamos a ti, siempre, como la cabeza de nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos por todo y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, que Dios les bendiga.